Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo día de ayuno eh, que tenemos todos los inicios de mes, esos 3 días de ayuno que culminamos en el día de mañana jueves a las 12:30 del mediodía. Hemos venido entonces hablando acerca de lo que es el emprendimiento. Ayer hablábamos del emprendimiento y el conocimiento de Dios. Hoy entonces vamos a hablar del emprendimiento y la acción. Emprendimiento y la acción. Para ello, yo quiero invitarles a que vayamos al segundo libro de Reyes, al capítulo 4, perdón. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: Tráeme una otra vasija. Dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces aquí vemos cómo la palabra de Dios, inclusive cuando veíamos el libro de Nehemías, nos dábamos cuenta la manera como Dios entonces me lleva a mí a emprender. Entonces hablábamos de que el emprendimiento es toda acción que requiere, toda situación que se esté presentando, aquello que anhelo, que sueño, ¿cierto? Para resolver un problema, una situación, para mejorar mi calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces emprender no solamente desde el ámbito empresarial, sino emprender también es que yo emprendo. Por ejemplo, yo ese año tomo la decisión de emprender algo, y es a organizar mi casa, a mejorar mi condición de vida en la casa, en mis cuartos. Entonces, para eso, ¿qué necesito? Necesito materiales, necesito esto, necesito lo otro. Entonces usted decide emprender por ahí, para mejorar su calidad de vida, para sentirse en un ambiente mejor, bueno, etcétera, etcétera. Usted decidió emprender. Es como aquel que también decide emprender una carrera, como les decía, un pregrado, o emprender también un posgrado o una especialización en algo, un máster, bueno, lo que haya decidido en su corazón, aún delante de Dios, porque sabe que lo necesita o porque quiere avanzar y quiere seguir creciendo. Entonces el emprendimiento es ese. Entonces yo emprendo, ¿cierto? Pero el emprendimiento para los hijos de Dios va de la mano de la prosperidad. Eso no se le puede olvidar a usted, que el emprendimiento siempre irá de la mano de Dios. Siempre irá de la mano de Dios. Por eso el emprendimiento está unido a la prosperidad. Los hijos de Dios tienen que irles siempre bien. Y la palabra de Dios lo dice, que a los hijos de Dios siempre les tiene que ir bien en aquello que ellos deciden emprender, claro, delante de Dios. Aquí vemos la historia de una mujer viuda. Una viuda, dice la palabra de Dios, que tuvo que enfrentar una situación muy complicada. La muerte de su esposo. Su esposo era el que era profeta. O sea que, y también a la vez, él tenía su trabajo, ¿cierto? Donde devengaba. Pero también Dios servía a Dios como profeta en medio de su pueblo.
y partió a la presencia de Dios, murió. Pero le dejó unas deudas o unos compromisos a su esposa. Compromisos que la esposa con el tiempo no podía suplir, no podía cumplir. Entonces vemos que ella, dice la Biblia, que esta mujer lo primero que hace es acercarse al profeta de Dios, es decir, a Elías. Y dice la palabra de Dios, y clamó a Eliseo. ¿Qué significa el emprendimiento en la acción ya como tal? Entonces aquí vemos que lo primero que esta mujer hace es ir al profeta. ¿Qué representa Elías? Pues Eliseo, estamos hablando de Eliseo. No vamos a confundir, claro, Eliseo fue discípulo de Elías, ¿no? Pero es Eliseo. ¿Qué dice la Biblia entonces? Cuando yo decido poner en marcha mi emprendimiento, ¿qué es lo que primero debo hacer? Ir a Dios. Es lo primero que yo debo hacer, claro. Ya lo veíamos en Nehemías, claramente, que Nehemías, cuando escuchó cómo estaba su pueblo, lo primero que Nehemías hizo fue ir a la presencia de Dios. En este caso, esta mujer va donde el profeta que representa a Dios, que era Eliseo. Entonces vemos cómo esta mujer va a donde Eliseo y les pone su situación. Mire que esto lo hemos venido hablando, que yo debo exponerle a Dios mi situación. El problema es que por largo tiempo nosotros hemos callado delante de Dios por falta de comunión con Dios. Y por eso los problemas se han venido convirtiendo en grandes problemas. Comenzaron pequeños, pero se han venido convirtiendo en grandes problemas. Y esto le estaba pasando a esta mujer. Pero vemos que un hijo de Dios se reacciona frente a las circunstancias adversas. ¿Y cómo reacciona? Levantándose y yendo a Dios. ¿Y por qué yo he de ir a Dios? Porque usted sabe que Dios ha prometido suplir cada una de mis necesidades. Eso es lo que Dios nos ha dicho. Filipenses 4:19, que no lo sabemos hasta de memoria. Mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces vemos que Dios es un Dios de provisión. Y lo que Dios ha prometido hacia nosotros, sus hijos, es que siempre que nosotros le busquemos a Él va a suplir nuestras necesidades. Porque Él es mi Padre. Y aún Jesucristo nos lo dejó claro en Mateo 6:32. Cuando dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea que Dios sabe que yo tengo necesidad de ingresos, que yo tengo un presupuesto, que yo tengo un presupuesto mensual, que yo tengo este tipo de gastos, que yo también tengo este anhelo, que yo también quiero seguir avanzando en esta parte, etcétera, etcétera. Y Dios lo sabe. Y Dios nos ha dicho que Él es nuestro proveedor. Y por eso yo tengo que ir con seguridad a la presencia de Dios. Ir seguro a su presencia, convencido de mi corazón de que Él va a suplir mis necesidades, de que Él va a darme una respuesta para suplir mis necesidades. Y en este caso, la necesidad de esta mujer, de esta viuda, era económica, porque su esposo le dejó unos compromisos financieros que ella no podía suplir y ya estaba en cobro, ya había pasado de cobro normal a un cobro ya jurídico, bueno, judicial, extrajudicial, bueno. ¿Y qué es lo que le dice esta mujer a este hombre? ¿Qué es lo que le dice? Le comenta toda su situación a Eliseo. Toda se la comenta. Pero recuerde por qué lo hace. Porque tenía claro lo que la Biblia dice. Que a los hijos de Dios
Dios siempre les suple todas sus necesidades. Les provee. Él es Jehová Jireh. Él es mi proveedor, como Él me lo ha prometido a mí como hijo. Entonces, lo primero que yo hago es ir al profeta. Lo segundo es que todo problema en la vida de un hijo de Dios debe ser solucionado. Todo problema en la vida de un hijo de Dios debe ser solucionado. Es decir, que yo no puedo permitir, como ha pasado en la vida de muchos hijos de Dios, que han permitido que los problemas se queden por largo tiempo, situaciones sin resolver por largo tiempo, año tras año, la misma situación y cada vez peor. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de aquel paralítico de Betesda que llevaba 38 años. 38 años enfrente de aquel estanque, de aquellas aguas que Dios de tiempo en tiempo hacía descender un ángel allí para que moviera las aguas, y todo el que entrara al agua en ese momento era sano. Pero pareciera que todos los que iniciaron con este paralítico, ya todos fueron sanados por el movimiento de las aguas, cuando Dios hace descender su presencia allí. Pero pareciera que este hombre no pudo. Y este hombre entonces pareciera que se acostumbró a ese estilo de vida, a vivir de la caridad de los hombres, a vivir, cierto, de la lástima, y ya se acostumbró. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es acostumbrarse a un estilo de vida, pero un estilo de vida decadente, un estilo de vida como este, como el de esta mujer, cierto, en donde los proveedores iban a quedarse con sus hijos. Y muchos hijos de Dios entonces se han acostumbrado a problemas que han pasado de tiempo en tiempo, ¿cierto? Problemas que han sido constantes, problemas que se han mantenido a lo largo del tiempo sin darle una solución. Pues aquí vemos que todo problema en la vida de un hijo de Dios debe ser solucionado. ¿Por qué? Porque Dios es mi proveedor y mi ayudador. Entonces vemos que ese problema debe ser solucionado. Pero ¿a través de quién Dios lo va a solucionar? A través de mi vida. Muchos hijos de Dios, de manera religiosa, están esperando que los problemas Dios los solucione de una manera mágica o de una manera religiosa. Pero se nos olvida que la fe sin obras es muerta. ¿Y qué significa eso? Que yo debo demostrar mi fe en Dios y su palabra a través de mis obras, de mi accionar. Entonces vemos aquí que frente a la situación de esta mujer, la respuesta del profeta Eliseo, ¿cuál es? Versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y aquí vemos que le pregunta: declárame qué tienes en casa. Ella dijo: no tengo nada, solo una vasija de aceite. Pero usted sabe que con el Señor una vasija de aceite es suficiente, como lo fueron aquellos panes y aquellos peces con Jesús. Es suficiente.
Una poca harina y un poco aceite es suficiente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios sobrenatural. Es el Dios que opera de una manera sobrenatural. Entonces vemos que ella le dice, ¿qué tienes? Una idea. Ella tenía una vasija de aceite, tenía un producto, un bien. Pero yo puedo tener una idea de negocio, una idea para darle solución a esto. Yo tengo un talento. Es que yo he aprendido a hacer y a mí me va bien haciendo esto. Yo tengo este recurso, yo tengo esto, yo tengo lo. Entonces ¿qué tienes tú? Porque es a través de mí. Es a través de su vida que Dios se va a mover. Claro, Dios lo hace de manera sobrenatural, porque eso que yo tengo, aunque es poco o probablemente insignificante para muchos, pero para Dios es suficiente para Él glorificarse y mostrar su poder y su gloria. Vemos que la vasija, yo tengo una vasija. Entonces la pregunta que yo le hago, usted tiene que decirle a Dios que tiene. ¿Tiene una idea? ¿O tiene un talento que Dios le ha dado? Recuerde que los países extranjeros, los países como de europeos, inclusive aquí en Estados Unidos, ellos valoran muchísimo las obras manuales, aquel trabajo que requiere de mucha intervención del hombre manualmente. Entonces vemos que ellos lo valoran mucho y le dan un alto precio a eso. O sea, es un precio altísimo. Y así lo pagan, por cierto. Entonces, por eso hemos visto que personas hoy después de esta pandemia, están produciendo cosas en su casa y las están exportando a Europa, a otros países, que están pagando en euros y en dólares. Entonces vemos que la pregunta que le dice Eliseo a esta mujer no está salida de contexto. Que declárame que tienes en casa, pero declarar significa exponer públicamente. Exponme públicamente, ¿cierto? ¿Qué tienes tú, mujer, en casa? ¿Y qué le dice ella? Pues una vasija de aceite. Entonces aquí vemos que, y él le dijo, versículo 3, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Aquí vemos entonces que esta mujer tiene que tomar una decisión acá. El profeta Eliseo le da una dirección muy clara de lo que debe hacer. Si algo a nosotros nos ha costado es seguir dirección. Y muchos hijos de Dios aquí es donde patinan. ¿Y por qué patinan? Bueno, patinar significa perder el equilibrio, digámoslo así. Entonces, muchos hijos de Dios no saben seguir la dirección de Dios, que Dios la da a través de sus siervos, y eso ya lo hemos hablado muchas veces, y a través de su palabra. Entonces comienzan a patinar. ¿Y por qué? Porque olvidan la instrucción. Entonces, ¿qué pasa? Si algo Dios le dijo a Josué cuando iba a emprender aquella conquista, era que nunca se apartara de la instrucción. Por eso cuando yo emprendo y cuando yo voy en la marcha, yo no me puedo apartar en ningún momento de la instrucción que Dios me está dando. ¿Y por qué no me puedo apartar de ella?
porque entonces voy a terminar cayendo. Y tal vez el postrer estado va a ser peor que el primero. Entonces yo tengo que tener claro que en el camino del emprendimiento yo debo caminarlo de la mano de Dios. Debo caminarlo allí, Él a mi lado, constantemente. No es que Él de mi lado aquí, aquí te quedas tú, yo prosigo acá solo. No, todo el tiempo debo estar siguiendo la dirección y la instrucción de Él. Esto es muy importante porque es que sucede. Como me empieza a ir bien, entonces yo olvido la instrucción completamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No. En el emprendimiento que prospera, yo voy de la mano de Dios, porque es que el problema no es lograrlo, no es llegar a la cima, el problema es mantenerme en ella. Y recuerde que yo necesito es mantenerme, porque yo necesito suplir la necesidad. En este caso, esta mujer necesitaba suplir la necesidad todos los días de aquí en adelante. Entonces no le servía suplirlo un día y los demás días estar mal. Ella necesitaba suplir constantemente. Entonces el Hijo de Dios, el profeta, le da una instrucción, una dirección. Créame que en esto sí yo tengo que estar dispuesto a seguir toda dirección de Dios. Por eso cuando vemos el manual de liberación financiera, esta habla de que yo debo aprender a seguir la dirección y aceptar la amonestación que viene de Dios en esa área. Yo no me puedo negar a ello. Porque es así como yo prospero, siguiendo la instrucción que viene de Dios. Ahora, la instrucción de Dios fue clara. Lo que tenía que hacer: buscar prestadas vasijas, todas las que pudiera, todas. Y luego tomar esa vasija y empezar a llenarlas. Y luego, pero eso sí, debían cerrar la puerta, irse, encerrarse con sus hijos y hacerlo encerrado allá con sus hijos. No al aire libre, no públicamente, no, ellos allá hacerlo. Pero debían involucrar a sus hijos. Es que a veces es necesario involucrar a mis hijos en este proceso para salir adelante. ¿No se ha dado cuenta? Yo no puedo ignorar qué es lo que ha pasado con muchos hijos de Dios. Que ellos han salido adelante solos, pero han ignorado a sus hijos. No, yo tengo que involucrarlos en el proceso, porque yo tengo que instruirlos desde pequeños en ese camino. Recuerden, para que ellos no se aparten cuando estén adultos. Entonces aquí que vemos que se encierra, había que encerrarse con sus hijos, eran instrucciones precisas. Pero vemos aquí que aquí juega un papel importante, es la obediencia a Dios, el guardar y poner por obra los mandamientos de Dios. Fíjense que todo está aquí unido. Vemos que esta mujer pudo razonar lo que le estaba diciendo el siervo de Dios, como ha pasado con muchos hijos de Dios. Entonces empiezan a razonar. Lo mismo que le pasó a Naamán. ¿Se acuerda de aquel general del ejército, Naamán? Del ejército, si no me equivoco, sirio. Naamán tenía lepra. Eso sí, era un excelente general. Había dado victorias a su rey. Todas las victorias. Entonces Naamán tenía lepra y le dijeron: por allá hay un profeta, ¿se acuerdan? Por allá hay un hombre que te puede sanar. Y que adivine quién era. Pues era Elías, el líder de Eliseo. Eso está en en 1 Reyes 5, si no me equivoco. Y por allá Naamán fue. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Elías no lo atendió. Mandó a su siervo y le dijo: vea, haga esto. Métase 7 veces en el Jordán y su carne será limpia como la de un niño. ¿Qué fue lo que pasó? Naamán se fue murmurando, razonando. ¿Y sabe por qué? Porque es que muchas veces nosotros, los hijos de Dios, esperamos que Dios actúe de una manera religiosa,
Y eso es lo que Naamán esperaba, que saliera el profeta de Dios, hiciera el bunga bunga que uno le llama, ¿no? Hiciera el show y cayera una luz, no sé, un fuego del cielo y Naamán, puff, por magia, quedara sano completamente. Pero se le olvidó que Dios actúa es por medio de mi obediencia a Él, a su palabra. Y por eso dice la Biblia que cuando yo obedezco a los profetas y a sus siervos, soy prosperado. Entonces vemos que Dios actúa por medio de la dirección que Dios está dando a través de su siervo. En este caso, con Naamán fue Elías. Cuando le dice que se meta 7 veces, le dice 7 veces. ¿Dónde? Allá. No, aquí quiero aclarar algo y no era Elías, era Eliseo, ese mismo hombre. A ver, ¿dónde estamos? Tu líder ya últimamente se está pasando lo de Confucio. Era Eliseo, era con Eliseo, no con Elías, era con Eliseo lo que sucedió esto de Naamán, con Eliseo. Está aclarado, ¿no? Entonces lo que dije que Elías no, era Eliseo. Entonces vemos que ese hombre no obedece la dirección. Pero mientras yo no obedezca la dirección, la lepra continúa ahí. Pero fue solo cuando él decidió en su corazón obedecer y no murmurar más y no irse en contra de lo que Dios le estaba diciendo, que eso es lo que a nosotros los hijos de Dios nos gusta, que nos amoneste su palabra, que nos diga lo que tenemos que hacer, que nos confronte su palabra. Entonces cuando yo veo que me van a confrontar con la palabra de Dios, yo me escondo, yo apago, enseguida me salgo rápido de la reunión para que no me diga nada el líder. Yo me escondo para que no me confronten, para que no me digan nada. Pero ¿qué pasó con Naamán y Eliseo? Naamán fue y se metió 7 veces. ¿Y qué hizo Dios? Lo sanó. ¿Por qué muchos hijos de Dios no están viendo la gloria de Dios? Porque no están obedeciendo la voz de Dios. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios, volviendo a esta viuda. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué dice la Biblia que hizo esta mujer? Dice entonces la palabra de Dios que se fue esta mujer y cerró la puerta. Mire cómo obedeció la instrucción. Se encerró ella y sus hijos, involucró a sus hijos. Ellos les traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo, ¿qué le dijo? Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Fíjense que esto comparado con lo que pasó con Jesús en la multiplicación de los panes, vemos que los panes que sobraron nunca se botaron. Recogieron las cestas llenas, ¿cierto? Pero nunca porque es que en el reino de los cielos nada se desperdicia, mire. Fíjate que nosotros los seres humanos sí desperdiciamos las cosas, pero en el reino de los cielos no. Por eso cuando se acabó el aceite, las vasijas, perdón, el aceite cesó. El aceite cesó. Y cesó el aceite. Y cesó. Y ella llenó las vasijas. ¿Sí se da cuenta? Dios mostrando su poder y su gloria. Mostrando su provisión. A través de una vasija que tenía, la multiplicó. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas. Versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El aceite era un producto que en esta época, inclusive hoy en día también es un producto de alto consumo. Vemos que esta mujer tenía un producto que lo iba a vender como pan caliente, que era el aceite.
Pero vemos aquí algo, versículo 6, el 7, dice que cuando vino ella luego, después de que le pasó todo esto, le contó al varón de Dios. Va donde el varón de Dios a contarle todo lo que le sucedió. Aquí hay algo muy importante, pero fíjese que el varón de Dios le responde, ve y vende el aceite. Ahora venía de la parte mercadeo, ¿no? Véndelo. Claro que no iba a ser difícil por la calidad del producto que estaba vendiendo. Ve y véndelo, ¿cierto? Paga a tus acreedores, o sea, le iba a dar dinero para pagar a los acreedores, pero además de eso, para que él y su hijo y sus hijos vivieran de lo que quedara. Increíble. Cómo Dios suple. Pero vemos aquí que la acción de la mujer de ir al varón de Dios a contarle lo que había sucedido, ¿qué es lo que está demostrando? Está demostrando agradecimiento y reconocimiento de Dios. O sea que yo tengo que ser agradecido, y la manera de agradecer a Dios es reconocerle a Él. Y aunque la Biblia no lo está diciendo acá, se entiende que esta mujer, una de las formas que agradeció al ir al siervo de Dios, es llevando sus diezmos y ofrendas. Cuando uno emprende, uno debe aprender a honrar a Dios y agradecerle con los diezmos y las ofrendas. Es decir, el emprendimiento va de la mano del agradecimiento y del reconocimiento a Dios. El emprendimiento que prospera. Por eso los que prosperan son aquellos que reconocen a Dios a través de su honra, a través de sus diezmos y ofrendas. ¿Qué pasa con los que no lo hacen? ¿Qué sucede con los que no lo hacen? Los que no lo hacen, que no reconocen, que no son agradecidos, tarde que temprano olvidan y se apartan de Dios, o nunca han estado cerca de Dios. Eso es lo que pasa. Por eso, si yo quiero emprender, tengo que tener claro que el emprendimiento, como les decía ahorita, va de la mano de Dios, voy de la mano de Dios recibiendo la dirección y la instrucción, pero además de eso, voy de la mano de Dios honrándole y agradeciendo por su provisión. Porque antes tenía una vasija, ahora tengo muchas vasijas llenas del mismo aceite. Y por eso le honro con mis diezmos y ofrendas, reconociéndole a Él como mi Dios, como mi proveedor. Por eso todo aquel que diezma, ¿qué está haciendo? Está reconociendo a Dios como su proveedor, como el dueño absoluto de las cosas, pero como su papá proveedor, que es el que lo sostiene día a día, mes a mes. Por eso eso no está desligado de ello. El hecho de que esta mujer vaya nuevamente a donde el siervo a contarle lo que había sucedido, si siguió la instrucción cuando no tenía nada, ahora imagínese si no va a seguir la instrucción teniendo todo. Claro que lo va a hacer. Estaba dispuesta a hacerlo, a seguir la instrucción de Dios en esa área financiera. ¿Qué ha pasado con los que no lo hacen? Que no han seguido la dirección de Dios, el mandamiento de Dios en el área financiera, de diezmar, de honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas. Entonces yo debo hacerlo, porque eso hace parte del emprendimiento que prospera. Entonces recordemos que hizo esta mujer. Primero, se acercó a Dios. Se acercó a Él. ¿Y por qué se acerca? Porque Dios suple mis necesidades, porque Dios sabe qué cosas tengo necesidad para suplirlas. Dios es mi proveedor, Jehová Jireh. Pero además de eso, les pongo a Dios. Todo problema debo solucionarlo, no dejarlo que se agrande más y que se vuelva inmanejable. Que esa aflicción termine acabando con mi vida. Debo entonces, lo tercero, es ponerle a Dios, porque es a través de mi vida que Dios se va a mover, que Dios va a actuar. ¿Qué tienes tú, mujer? Debo declararlo delante de Dios, lo que yo tengo, la idea, lo que yo pienso. Debo hacerlo.
Lo cuarto, debo seguir la dirección, la instrucción, debo obedecer lo que Dios me está mandando a través de sus siervos, en este caso a través de Eliseo. Obedecer. Entonces lo obedezco. Y lo quinto que debo hacer allí es, debo entonces honrar a Dios. Debo honrarlo a Él con mis bienes, como dice Proverbios 3. Debo honrarle a Él con mis diezmos, con mis ofrendas, a Él, porque el emprendimiento va de la mano de esa honra, de aquel que emprende, de aquel que inicia, que camina con Dios. Le honra de esa manera. Entonces debo hacerlo. Y ahí vemos en esos pasos cómo yo doy la acción, cómo el emprendimiento está puesto en marcha. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha hablado en esta maravillosa mañana. Bueno, ya mañana no, ya es tarde, ¿no? Ya en esta maravillosa tarde. Papito Dios, muchas gracias, Señor, por lo que nos has hablado a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de provisión. Porque tú provees a tus hijos que te claman de día y de noche. De que tú tienes siempre una solución para nuestra necesidad. Por eso no permitas que nosotros nos acomodemos ni nos acostumbremos a los problemas. Ya que nos mantengamos allí, esperando que alguien nos lance o querer vivir de la caridad del hombre. Eso es lo peor que puede pasar. Llévame a levantarme como esta mujer. Llévame a acercarme a ti, oh Dios, que es lo más importante para conocerte y para expresarte mi idea, lo que tengo, ese talento, esos recursos que tengo. Pero llévame, Señor, a hacerlo. Llévame a obedecer, a seguir la dirección que tú tienes para mí, lo que tú tienes para sacarme adelante, para bendecirme, para transformar mi entorno. Y llévame a obedecer siguiendo la dirección y la instrucción. Pero llévame también que en ese camino yo no me aparte de ti, sino que yo te reconozca, que yo te honre con mis diezmos y ofrendas, Señor, fruto de mi obediencia, del trabajo que tú me has dado, fruto de la bendición, de la multiplicación que me has dado, Señor. Honrarte con ellos, papá. Por eso llévame a ser ese emprendedor que se pone en marcha, en que no se queda la idea solamente en un pensamiento, sino que la lleva a un feliz término, que la lleva a la acción, que la ejecuta, Señor. Gracias, gracias Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros para hacer que todas estas ideas se puedan ejecutar y se puedan hacer. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y que hoy nos lleva a levantarnos, a actuar confiados en ti, oh Dios, que no eres hijo de hombre para arrepentirte, ni hijo de hombre para mentir, y tú has prometido cosas grandes y maravillosas para nosotros, tus hijos. Yo te doy gracias, Señor, por este día 2 de este tiempo de ayuno, y yo te pido que hoy hagas de tus hijos hombres y mujeres emprendedores que prosperan, que ven tu gloria, que ven cómo tú solucionas sus problemas y suples sus necesidades, Señor. Y que nada dejan que se quede allí y se convierta en un problema mayor, sino que soluciona. En el nombre de Jesús te hemos orado y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, mañana continuamos en este tiempo de ayuno. Dios les bendiga.